Muy buenos días, mi nombre es John Nelson Zanabria, yo soy ginecólogo y obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada, médico general de la Universidad de Boyacá, me formé en el Hospital Militar Central y actualmente me desempeño como ginecólogo y obstetra en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja. Y en el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que definitivamente ha cambiado nuestro estilo de vida y nuestra cotidianidad, no solo en el tema de salud, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es la pandemia del COVID-19. Y específicamente vamos a hablar de cómo esta pandemia, cómo el COVID-19 ha cambiado la anticoncepción en nuestro medio. Bueno, antes de iniciar la conferencia, pues declaro que no hay potenciales conflictos de interés que declarar para la realización de esta charla. Bueno, ya ahí a manera de introducción, pues decimos que los impactos potenciales del COVID-19 en el acceso a anticonceptivos ha enfatizado en efecto de forma inmediata la pandemia sobre varios aspectos de la anticoncepción. Básicamente tres pilares importantes ha actuado esta pandemia. Ha habido disrupciones en la cadena de suministro de anticonceptivos y aquí hablamos de cómo se ha reducido o la pandemia ha hecho que haya reducción en la fabricación de compuestos primordiales para los anticonceptivos. También hay demoras en los envíos de los anticonceptivos al sitio pues donde deben llegar. El otro pilar es decisiones sanitarias que han alterado el funcionamiento de los sistemas de servicios de salud y aquí podemos resaltar cómo, digamos, los entes territoriales han tenido que reacomodar no solo a instalaciones, sino también al personal para poder atender esta emergencia sanitaria. Y el tercer pilar, la retracción en demandas de servicios de salud, en la salud sexual y reproductiva, debido a las pacientes o los pacientes han tenido temor en acudir a los servicios de consulta externa. Entonces, y pues también ha habido restricciones en la movilidad. Y esto pues ha hecho que indiscutiblemente haya reducción en el acceso y en la utilización de métodos anticonceptivos durante la pandemia COVID-19. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en cuanto a la anticoncepción? Entonces decimos que de acuerdo al Fondo de la Población Nacional de Naciones Unidas, se estima que entre el 13 y 50 millones de mujeres no podrían usar anticonceptivos durante la pandemia COVID-19 y esto por lo que ya anteriormente nombré, a temores en acudir a los servicios de salud, en reacomodación por entes territoriales de servicios, pues hubo que reacomodar el personal, digamos, de consulta externa, de servicios como de asesoría de anticoncepción, para que estos trabajadores tuviesen que ir a trabajar, a prestar sus servicios en servicios como las UCIs, como los servicios de urgencias, de hospitalización que están atendiendo pacientes con COVID-19 y dejando de esta forma desamparado, por decirlo de alguna forma, servicios de menos urgencias como la consulta externa y como nuestros servicios de atención a la salud sexual y reproductiva. Otro de los impactos es que para el 2020, pues debido a la pandemia 19, del COVID-19, hubo una caída en el Producto Interno Bruto en 1,9%, un aumento en el desempleo en 5,4 puntos porcentuales y consiguiente un aumento de la pobreza en 7,1 puntos porcentuales. Esto debido a estimaciones que tiene la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Y debido a toda esta disminución pues, o alteración en la economía también repercutió en que haya menos acceso y menos posibilidades de tener los métodos anticonceptivos a la mano. Y lo otro es que se pronosticaba que para el 2020 en la región de las Américas habría una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos hasta 19.700 mujeres. Esto repercute en un 11,4%. Recordemos pues que habían unos objetivos que eran los objetivos de desarrollo sostenible que estaban trazados inicialmente para cumplirlos en el 2000, posteriormente no se cumplieron, hubo que
se habló de que tenían que llegar al 2015, tampoco se cumplieron y en este momento pues estamos hablando que esto, llegar a alcanzar estos objetivos de desarrollo para el 2030. Y ahorita con esta pandemia COVID-19, pues notablemente pues nos alteró lograr estos objetivos. Entonces, ¿qué trajo la pandemia COVID-19 con respecto a los métodos anticonceptivos y el acceso a este servicio? Pues hubo un agotamiento en los sistemas de salud pública. Acá, pues como anteriormente nombré, los entes gubernamentales pues trataron de reacomodar y mandar ayudas a la urgencia que estábamos tratando en este momento y, digamos, de alguna forma, entre comillas, se descuida un poco otros problemas de salud pública y las estadísticas nos han mostrado que enfermedades como de salud pública han ido aumentando en los sitios en los cuales se presentan estos problemas de salud pública debido a que se ha descuidado un poco eh, estas enfermedades por suplir un poco la emergencia sanitaria. También hay un retraso en los tiempos de atención y accesibilidad a los servicios de salud, ya lo nombramos. ¿Por qué? Los servicios de planificación sufrieron retrasos en 7 de cada 10 países. Estos países, principalmente los países que están en vía de desarrollo o los países subdesarrollados, dentro de los cuales nos encontramos ahí. Colombia está dentro de los países que sufrió este tipo de retrasos y que fue más catastróficamente. Agravó las desigualdades de género. ¿Por qué? Porque pues el hecho de haber tenido que reacomodarnos al trabajo, al teletrabajo, al estar en la casa más tiempo, pues esto hace que aumente, digamos, la violencia de género, aumente la violencia sexual y pues de una u otra forma aumenta también problemas de salud pública y anticoncepción. Como veremos más adelante, pues el hecho de estar más tiempo en la casa aumenta el riesgo de la violencia sexual, la violencia de género, aumenta las relaciones sexuales y todo esto nos lleva a que em, van a aumentar el riesgos em, para los futuros embarazos y embarazos no deseados. También vemos cómo hay problemas en suministros y el sistema de salud en que hace que los recursos sean insuficientes para de momento poder cubrir con las necesidades de los servicios de salud sexual y reproductiva por atender el COVID-19. También un aumento en la frecuencia de relaciones sexuales, como anteriormente lo nombré, debido pues al confinamiento y al hecho de que pues en muchos hogares se tuvo que reacomodar al teletrabajo y en otros muchos hogares se perdió el trabajo que antes de la pandemia pues se tenía. Entonces aumentó la estancia más en el hogar. También hubo una disminución en los métodos anticonceptivos, ya vimos por qué, por accesibilidad o porque simplemente hubo problemas en los abastecimientos que hicieron que las pacientes definitivamente no pudieran tener acceso a estos. Temor en asistir a la consulta, problemas de movilidad y reasignación en las funciones de los servicios de salud, no solo en la infraestructura, sino también en los trabajadores que tuvieron que reasignar funciones para atender la pandemia. ¿Y qué efecto trajo esto? Pues de forma muy resumida, los efectos se dieron básicamente en que alteraron o se alteró el tiempo en los logros que se tenían, los objetivos para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué se alteraron estos logros? Debido a la necesidad insatisfecha de la planificación familiar, como ya anteriormente lo nombramos, eh, porque no se pudo dar un fin a la violencia de género, que era otro de los objetivos, debido pues al hacinamiento que el COVID-19 pues nos genera. Y también no se ha podido reducir la mortalidad materno-perinatal prevenible. ¿Y debido a qué? Porque pues debido a la pandemia, al hecho de que no tenga la paciente accesos a sus servicios de salud sexual y reproductiva, al aumento de las relaciones sexuales, pues hace que
aumente también la tasa de embarazos no deseados, abortos tempranos, abortos inducidos, porque como estos embarazos la mayoría son no deseados, pues se opta por acudir a métodos no seguros que ponen en riesgo la salud de la materna. Entonces, todos estos impactos hacen que nos altere pues, los logros del Objetivo de Desarrollo Sostenible que estaban trazados inicialmente para el 2015, pero pues que ya están trazados para el 2030, como anteriormente nombré. Y esto es un boletín que se publicó en agosto del 2020, que fue publicado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y fue un estudio que trató de evaluar el impacto que tenía el COVID-19 frente al acceso de los anticonceptivos en América Latina y del Caribe. Y lo que nos muestra este boletín es que hubo una caída estimada en el acceso a anticonceptivos, que hubo una caída entre el 1.4 y 3.9 millones de accesos a servicios de planificación familiar, siendo, como anteriormente nombré, los países en vía de desarrollo o subdesarrollados los que más tuvieron eh, que sentir, digamos, este, esta, este déficit al acceso a anticonceptivos. Vemos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, los primeros 5 países, fueron los que mayor índice tuvieron de compromiso frente al acceso a los servicios de planificación familiar. Aquí tenemos a Colombia en el quinto lugar. Otro de lo que nos muestra este boletín es la estimación de desabastecimiento y caída en la demanda por reticencia de acudir a los entes sanitarios y a restricciones de movilidad. Y vemos como Colombia tuvo una disrupción severa, contando a 12 meses de 225.800 casos de usuarios que dejaron de abstenerse a tener acceso a los servicios de salud públicos y específicamente los servicios de anticoncepción. Otro fue que nos muestra acá este boletín es el impacto esperado en la pandemia del COVID-19 sobre accesos de los anticonceptivos y los resultados de la salud sexual y reproductiva para América Latina y del Caribe. Vemos cómo se incrementó las mujeres que fueron potencialmente afectadas por el COVID-19 debido a que no tuvieron acceso a los anticonceptivos, embarazos no deseados, también incrementó los abortos, muertes maternas, muertes neonatales. Todo esto pues nos muestra cómo el COVID-19 definitivamente sí nos afecta y nos aumenta el riesgo de muertes perinatales, muertes maternas y que nos altera definitivamente los objetivos de desarrollo sostenible que teníamos trazados. Y este es un gráfico que nos muestra cómo desde 1990 hasta el 2020 ha tenido un descenso notorio, pues, de las necesidades insatisfechas de anticonceptivos en las pacientes. Vemos como en el 1990 la necesidad tenía un 17% y como en el 2020 ya pues teníamos un 11.4%. Con el COVID-19, ¿qué pasa? Que estas necesidades pues empiezan nuevamente a aumentar. Aquí en verde tenemos un panorama optimista, que es lo que se quiere que por lo menos con esta pandemia otra vez volvamos más o menos a un 14.5% en un plan, digamos que esperado, y en un plan ya menos optimista, que puede llegar incluso a tener unas necesidades insatisfechas por las usuarias del 17.7%, que digamos que volveríamos nuevamente a tener un retroceso casi que en unos 20 o 30 años de todo lo que hemos logrado en este tiempo, debido a que a la pandemia del COVID-19. Bueno, traje esta diapositiva que es una directriz que nos trae las Naciones Unidas en la que nos dice que definitivamente los servicios de salud sexual y reproductiva deben considerarse una prioridad, perdón, que salva vidas y que forma parte integral de la respuesta a la pandemia. Estos servicios que abarcan los accesos a los anticonceptivos, la atención a las madres y a los recién nacidos, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual,
la posibilidad de obtener un aborto seguro y una orientación eficaz a estas usuarias deben garantizarse y deben seguir permitiéndose y tener acceso a estas pacientes con pandemia COVID-19 o sin pandemia COVID-19. ¿Por qué? Porque digamos que si no trabajamos y si no seguimos considerando que esto es una necesidad básica para las pacientes, pues van a incrementar la mortalidad materna y perinatal y va a ser catastrófico y va a aumentar las necesidades y se va a ver repercutido en la parte también económica para nuestro país. Entonces, esta directriz lo que nos dice es que definitivamente con COVID-19 o sin COVID-19 debe ser una prioridad salvaguardar la salud sexual y reproductiva de nuestros usuarios. Bueno, ¿y qué consecuencias deja el COVID-19 frente a la anticoncepción? Pues ya lo hemos nombrado durante la charla, la cantidad de mujeres con necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos aumentó de 32.560 a incluso 39.849 usuarias que no están teniendo las necesidades satisfechas de anticoncepción. Esto significa también que hay un incremento en las necesidades de los métodos de anticoncepción de 14,5 a 17,7% y que hubo un retroceso a la meta de los objetivos trazados del desarrollo sostenible de 3,7. eh, Hubo un retroceso, como lo nombré anteriormente, casi a 20 a 30 años de lo que hemos logrado en este tiempo que los embarazos no planeados aumentan, los abortos inseguros aumentan, el aumento de la mortalidad materna y perinatal obviamente también aumenta debido a esto. Y que no poder usar el método preferido por la usuaria o simplemente dejarlo de usar, porque son pacientes que ya traen un método de planificación, que les ha funcionado, que ha tenido menos efectos secundarios y que por desabastecimiento, por acceso a los programas de salud sexual y reproductiva, la usuaria no lo ha podido hacer o simplemente por estas barreras lo dejan de hacer. Y todo esto pues incrementa los factores de riesgo que anteriormente ya nombramos para embarazos no deseados y aumento de la mortalidad. ¿Qué se recomienda? Entonces, pacientes que han tenido, digamos, COVID-19 y que vienen utilizando sus métodos anticonceptivos. Estos son consensos que hacen la Organización Ginecobstétrica de Chile, la Sociedad Italiana de Anticoncepción, la Federación de Salud Sexual y Reproductiva a nivel mundial. Son consensos simplemente que hacen frente a pacientes que tengan COVID-19 que han sido diagnosticados con esta enfermedad. Entonces, si la paciente está en su domicilio, es decir, que la paciente es usuaria de anticonceptivos y que le dio COVID, pero que es un diagnóstico de COVID que se puede manejar en el domicilio. Si los síntomas son leves, puede continuar. La recomendación que se hace es que pueden continuar los métodos de anticoncepción que traen normalmente sin ningún problema. Si la paciente tiene síntomas como disnea o neumonía, lo que se recomienda es suspender los anticonceptivos y pasar a un método que tenga solo progestina. Sí, el diagnóstico es un COVID-19 moderado a severo que la paciente requiere hospitalización. Lo que se recomienda es suspender los métodos anticonceptivos por el alto riesgo de trombosis venosa profunda debido a que pues, el COVID-19 es una enfermedad trombótica, como ya pues lo sabemos, pues lo que se recomienda es suspender el anticonceptivo y hacer el manejo del COVID-19 eh, de una forma intrahospitalaria. A la alta de la atención de estas pacientes que han requerido manejo intrahospitalario, si la paciente no requiere anticoagulación en casa, se puede reanudar los anticonceptivos em, o optar simplemente por cambiarlo a un método simplemente que tenga progestinas. Si la paciente requiere un alta con anticoagulantes por un tiempo determinado, se debe suspender los anticonceptivos, dar el manejo anticoagulante para el COVID-19 y disminuir el riesgo de trombosis y reiniciar solo con métodos que tengan progestina y una vez ya se haya terminado pues el tratamiento con anticoagulantes, se puede pensar en reanudar nuevamente los anticonceptivos que traía la paciente antes de presentar la enfermedad de COVID-19. ¿Y qué se propone finalmente? Pues lo que se propone para disminuir todas estas barreras y todos estos problemas que definitivamente el COVID-19 nos trae frente a la anticoncepción y que ya nombramos durante la charla,
es usar los métodos LARCS, que esto pues lo que mejora es que son métodos que tienen mayor adherencia, que la paciente, como son de larga duración, la paciente no tiene que estar todos los días tomando medicamentos, ni estar preocupada que ya se le va a cumplir el mes y que ya se van a acabar los anticonceptivos orales que tiene y que no puede asistir a su EPS para que le den más, o simplemente que hay barreras de accesibilidad por transporte, o porque simplemente no se cuenta o no hay en la farmacia los métodos anticonceptivos. Entonces, los métodos de larga duración lo que hacen es que la paciente puede tener su implante de 3 años, de 4 años, y ya por ese tiempo, pues estamos tranquilos y no estamos con ese afán de que se va a acabar el método anticonceptivo, que simplemente no hay. Entonces se opta y se propone los métodos anticonceptivos de larga duración. Los métodos de planificación familiar de autocuidado deben promoverse y suministrarse a mujeres y a hombres de manera proactiva. Como nombramos anteriormente, el hecho de embarazos no deseados, que aumentan las relaciones sexuales por el COVID-19, se debe garantizar de que la paciente tenga un método de emergencia de fácil acceso, que lo tenga a la mano. Las barreras para acceder a la anticoncepción deben ser levantadas. Entonces, no se debe descuidar que el hecho de que haya un COVID-19, de que haya la pandemia COVID-19, no debemos descuidar pues eh, nuestro servicio de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo se debe hacer? Pues con teleconsultas, con educación por redes sociales. Podemos suministrar de forma de teleconsulta los métodos anticonceptivos, que simplemente la usuaria simplemente reclame su fórmula y pueda acceder a sus métodos anticonceptivos sin ningún problema. Anticipar y abordar las posibles necesidades y desafíos de la cadena de suministros, es decir, velar por que no haya desabastecimiento de los métodos anticonceptivos en nuestro medio, que esto pues le corresponde básicamente a los entes gubernamentales, y que los trabajadores de salud deben contar con equipos de protección personal adecuados. ¿Para qué? Para que nosotros como trabajadores de salud podamos seguir prestando los servicios de salud sexual y reproductiva aún con pandemia, porque pues es algo que definitivamente nos ha tocado y que no sabemos en cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo va a estar con nosotros esta pandemia. Y no por eso debemos dejar de suministrar los métodos anticonceptivos a nuestros usuarios, porque va a ser una catástrofe eh, para la salud de la materna y para la parte económica de nuestra sociedad también. Entonces, pues básicamente les agradezco el tiempo de la charla, era lo que les tenía para comentar, y el llamado básicamente que deja esta charla es a seguir prestando nuestros servicios eh, de la salud sexual y reproductiva, que la paciente no tenga ninguna barrera para el acceso a los anticonceptivos, y prestarle el servicio a nuestros usuarios con COVID-19 o sin COVID-19, porque pues de no hacerlo va a ser una catástrofe tanto económica como para la salud, para la mortalidad materna y perinatal. Entonces, espero pues que haya dejado en sus pensamientos que debemos seguir trabajando para poder prestar el servicio de salud sexual y reproductiva y planificación para nuestros usuarios. Muchas gracias.